Siempre supe que ese día llegaría, no de la manera en que sucedió, por supuesto, pero sabía que algún día la máscara caería. Mi nombre es Roberto Mendoza, tengo 80 años, y esta es la historia de cómo perdí a mi hijo mucho antes de que él me perdiera a mí. Esa mañana comenzó como todas las demás en el rancho. Me desperté antes del amanecer como lo he hecho durante más de 60 años. Los primeros rayos de luz apenas teñían el cielo de Jalisco de rosa pálido cuando me puse mis viejas botas de trabajo, esas que mi difunta esposa Guadalupe me suplicaba que reemplazara desde hacía años. Pero esas botas y yo teníamos una historia juntos. Habían pisado cada centímetro de esta tierra, recorrido cada hilera de agave, cada huerto de aguacate y naranjo. Salí de la casa de adobe que había construido con mis propias manos en 1968, justo después de mi matrimonio. El aire estaba fresco, casi frío, con ese olor particular a tierra mojada y hierba que caracteriza el campo jalisciense en las primeras horas del día. Mis piernas ya no tienen la misma firmeza de antes y mi columna vertebral protesta con cada movimiento, especialmente por la mañana cuando la humedad se instala en mis viejos huesos, pero todavía puedo hacer lo esencial. Me dirigí hacia los corrales para revisar los animales. Ya no teníamos el gran ganado de antaño, solo algunas vacas para la leche y el queso, gallinas para los huevos y 2 caballos viejos que, como yo, disfrutaban de su merecido retiro. El rancho Mendoza había sido próspero en su tiempo, con hectáreas de cultivos de maíz, campos de agave hasta donde alcanzaba la vista, y huertas que producían los mejores aguacates de la región. Mi abuelo había comprado estas tierras en 1925, después de la Revolución. No tenía casi nada en ese entonces, solo sus manos y su voluntad. Había desmontado, plantado, construido piedra por piedra. Mi padre había continuado su obra, ampliando la propiedad, modernizando algunas instalaciones, y yo había tomado las riendas a los 22 años, cuando mi padre cayó enfermo. Todavía recuerdo ese día de 1967, cuando me llamó a su despacho, ya debilitado por la enfermedad que se lo llevaría. Roberto, me había dicho con su voz débil, «Esta tierra es nuestra sangre, nuestro sudor, nuestra vida. Prométeme que la cuidarás, que la harás prosperar, que se la darás a tu hijo como yo te la doy a ti». Había prometido, y durante casi 60 años había cumplido esa promesa. Había trabajado hasta el agotamiento, ahorrado cada centavo, invertido cada peso ganado en mejorar el rancho. Los campos de agave se habían convertido en los más hermosos de la región. Nuestro tequila artesanal era reconocido y buscado. Los aguacateros producían fruta premiada en concursos regionales. Las huertas de naranjo daban un jugo que la gente del pueblo apreciaba. Don Felipe Ramírez, mi ayudante del rancho, ya estaba allí como siempre. Este hombre llegaba antes que yo todos los días, y eso que yo me levantaba con los gallos. 22 años trabajando a mi lado. Recordaba el día en que llegó en 2003, un joven de 30 años que acababa de perder su empleo en una maquiladora que había cerrado. No sabía nada de agricultura, pero quería aprender, quería trabajar. «No puedo pagarle mucho», le había dicho honestamente ese día, «pero le enseñaré todo lo que sé». «Don Roberto», me había respondido con esa mirada determinada, «no busco riquezas, busco un trabajo honrado y una vida digna». Y había cumplido su palabra. 22 años después, Felipe conocía esta tierra tan bien como yo. Sabía cuándo había que regar, cuándo había que podar, cuándo había que cosechar. Conocía cada árbol por su nombre, cada parcela por sus características. Se había convertido en mucho más que un empleado. Se había convertido en mi amigo, mi confidente, el hijo que hubiera querido tener. «Buenos días, don Roberto». Me saludó con esa sonrisa sincera que nunca había cambiado en más de 2 décadas. «Ya les di de comer a los animales. Debió dormir un poco más. Hoy es día de fiesta, la reunión familiar anual, una tradición que yo mismo había instaurado cuando mi hijo Rodrigo era pequeño. En esa época nos reuníamos bajo el gran mezquite centenario. Asábamos carne en las brasas y cordero en el viejo asador de piedra que yo había construido. Los niños corrían por el patio y todos reían,
El olor de la carne asada se mezclaba con el del campo, y Guadalupe preparaba su famoso mole poblano que todos adoraban, con los ingredientes de nuestro huerto. Recordaba a Rodrigo a los 5 años, corriendo descalzo en el pasto, atrapando chapulines, riendo a carcajadas. Recordaba a Guadalupe, bella y llena de vida, su vestido de verano flotando al viento, preparando las mesas con esmero. Siempre ponía ramos de flores silvestres como decoración y el aroma perfumaba toda la terraza. Los recuerdos más preciosos se hacen en familia, solía decir ella. Estos momentos simples, eso es lo que cuenta de verdad. Era simple, auténtico, lleno de amor, pero los tiempos habían cambiado. Rodrigo había crecido, se había ido a estudiar a la Ciudad de México, primero a la UNAM, luego Derecho en el ITAM. Se había casado con Patricia, una chilanga de una familia acomodada. Habían tenido hijos Diego y Sofía. Y poco a poco, estas reuniones simples se habían transformado en eventos llenos de formalidades y tensión. «Es verdad, Felipe», le respondí dándole una palmada en el hombro. «Pero sabes que no puedo quedarme sin hacer nada. Además, estarás aquí esta tarde. Me gustaría que conocieras a mi familia». Pareció incómodo, limpiándose las manos en su pantalón de trabajo. «Ah, don Roberto, una fiesta familiar es un asunto privado. No quiero molestar». «Molestar, para nada, amigo. Tú eres parte de aquí tanto como yo. Has trabajado en esta tierra durante 22 años. Mereces estar aquí. Ven como a las 4. Quedamos así». Felipe aceptó, todavía un poco vacilante, y regresé a la casa para prepararme. Mientras caminaba hacia la casa, miré alrededor como lo hacía cada mañana. Los campos de agave se extendían a mi izquierda, de un verde azulado profundo y magnífico. Los aguacateros centenarios se alzaban a mi derecha, sus troncos retorcidos y nudosos, testigos de tantos años. A lo lejos podía ver las huertas de naranjo que mi padre había plantado. Cada piedra de esta tierra contaba una historia. El pequeño granero que había restaurado en 1975, la cerca que había reparado después de la gran tormenta de 1999, el pozo que había cavado a mano en 1972 durante un verano de sequía terrible. Todo aquí llevaba la marca de mi vida, de mi trabajo, de mi amor por esta tierra. Mi casa, antes llena de vida, ahora resonaba con el vacío. Guadalupe se había ido hace 3 años, arrebatada por un cáncer fulminante que no le dio ninguna oportunidad. 6 meses entre el diagnóstico y el final. 6 meses durante los cuales vi a la mujer de mi vida apagarse progresivamente. Perder sus fuerzas, perder su sonrisa. «Cuida el rancho, Roberto», me había murmurado unos días antes del final, su mano frágil en la mía. «Y cuídate tú. Prométeme que no te quedarás solo, que aceptarás la ayuda de los demás». Había prometido, pero la soledad se había instalado. A pesar de todo, las paredes de adobe guardaban el eco de nuestras conversaciones pasadas, de sus risas, de sus canciones mientras cocinaba. A veces juraba que todavía escuchaba su voz, llamándome desde la cocina. «Roberto, la comida está lista», pero cuando me volteaba, solo había silencio. Rodrigo venía poco después de la muerte de su madre. Al principio, venía cada mes, luego cada 3 meses, luego 2 veces al año, y ahora apenas una vez al año para esta famosa reunión familiar. Siempre tenía excusas. El trabajo, los compromisos, el tráfico de la Ciudad de México, las obligaciones profesionales. «¿Entiendes, papá?», decía por teléfono. «Soy socio de un despacho ahora. Tengo responsabilidades enormes. Los clientes pagan caro por mis servicios. No puedo simplemente desaparecer». Intentaba entender, realmente lo intentaba. Pero en mi corazón sabía que si uno realmente quiere ver a alguien, siempre encuentra el tiempo. Guadalupe venía de una familia de 8 hijos en Guadalajara, y sin embargo siempre encontraba tiempo para visitar a sus padres, a sus hermanos. Incluso cuando estábamos saturados en el rancho, incluso durante las cosechas, ella decía: «La familia es sagrada, Roberto. El trabajo puede esperar». Me duché, me afeité bien como a Guadalupe le gustaba, y me puse mi mejor camisa, la que me había regalado para nuestro 50 aniversario de bodas. Era una camisa blanca de lino, elegante pero simple. «Te ves tan guapo con ella»,
me había dicho ese día, sus ojos brillantes de lágrimas de alegría. Mi hermoso Roberto. Al mirarme en el espejo, vi a un viejo de cabellos blancos, con arrugas profundas excavadas por años de sol jalisciense, con manos callosas y nudosas, con uñas marcadas por el trabajo de la tierra. Pero mis ojos todavía estaban vivos, todavía llenos de esa determinación que me había permitido transformar un terreno rocoso en un rancho próspero. Pasé la mañana preparando la casa. Saqué las viejas sillas de madera del granero, esas que mi padre había fabricado con sus manos en los años 50. Eran pesadas, sólidas, indestructibles, no como esos muebles modernos de plástico o aglomerado que se rompen después de 2 años. Instalé las mesas bajo el mezquite, dispuse los platos de talavera poblana que Guadalupe coleccionaba desde nuestro viaje de bodas. Cada plato tenía una historia. El que tenía las flores azules lo habíamos comprado en nuestro 10º aniversario. El que tenía el motivo de agave, Guadalupe lo había encontrado en un mercado de antigüedades en Puebla. El de los nopales era un regalo de mi hermana Esperanza para nuestro 25º aniversario de matrimonio. Dispuse los cubiertos, los vasos, las servilletas de tela que Guadalupe había bordado ella misma. Todo debía ser perfecto como ella lo habría querido. Corté ramos de flores silvestres y los coloqué en el centro de cada mesa. Saqué las buenas botellas de tequila, las que guardaba para ocasiones especiales. Hacia el mediodía, preparé el asador, limpiando la parrilla, acomodando el carbón. Saqué la carne que había encargado al carnicero del pueblo, arrachera de la región, chorizos artesanales, longaniza. También había preparado verduras de la huerta para hacer brochetas, jitomates, calabacitas, chiles, cebollas. Mientras trabajaba, pensaba en todas esas reuniones pasadas, en todos esos momentos de alegría compartidos bajo este mezquite. Pensaba en la época en que Rodrigo era pequeño, cuando me ayudaba a instalar las mesas, cuando estaba emocionado durante días antes de la fiesta. «Papá, ¿va a venir la tía Esperanza? ¿El primo Miguel va a traer su guitarra? ¿Mamá va a hacer su pastel de chocolate?» ¿Dónde se había ido ese niño? ¿Cuándo se había transformado en ese hombre distante que apenas reconocía? La gente empezó a llegar alrededor de las 3 de la tarde. Mi nuera Patricia llegó temprano con los niños en su Audi Q7 negra. Siempre había sido educada conmigo, pero había una frialdad ahí, una distancia que nunca había logrado franquear. Venía de otro mundo, de una familia chilanga acomodada donde los buenos modales contaban más que la calidez humana. Su padre era dueño de una cadena de tiendas departamentales de lujo. Su madre organizaba galas de caridad en Polanco. Su hermano trabajaba en finanzas internacionales. Para ella, este rancho en Jalisco era solo una curiosidad pintoresca, un lugar encantador para pasar unas horas antes de volver a la vida real, la vida sofisticada de la Ciudad de México. Mis nietos, Diego y Sofía, me besaron rápidamente en las mejillas, un gesto automático, sin emoción real. Luego se fueron a sentar aparte con sus teléfonos celulares de último modelo. Diego tenía 14 años ahora, Sofía 12. Apenas me conocían realmente. Yo era solo el abuelo viejo que vivía lejos en este campo que encontraban aburrido, sin wifi rápido, sin cines, sin centros comerciales. «Buenas tardes, Roberto», me dijo Patricia con una sonrisa educada pero sin calidez, bajando del auto en un vestido de verano que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en ropa en 5 años. «Se ve bien, ¿cómo está?» «Gracias, Patricia. ¿Y tú? ¿El viaje no fue muy largo?» «Muy bien, gracias. El viaje no estuvo tan pesado, afortunadamente. Desde la ciudad con el GPS y la autopista ya no es tan terrible. Por cierto, Rodrigo tuvo que quedarse para una junta con un cliente importante esta mañana. Llegará más tarde. Siempre el trabajo, siempre los clientes importantes, siempre algo más importante que la familia. Los niños han crecido», dije, intentando mantener la conversación. «Diego debe estar casi tan alto como su padre ahora». «Sí, está creciendo como la mala hierba», respondió Patricia con una risita sin alegría. «Come todo lo que encuentra. Nuestras compras del súper cuestan una fortuna». Miré a Diego desplomado en una silla, los ojos pegados a su teléfono, los audífonos en los oídos. Cuando yo tenía su edad, ya trabajaba en el campo con mi padre.
Aprendía a manejar el tractor, a podar las plantas, a respetar la tierra. Tenía responsabilidades, tareas, pero también una comprensión profunda del mundo, de dónde venía la comida, del trabajo necesario para hacer crecer las cosas. Tal vez podría ayudarme un poco con el asador más tarde, sugerí suavemente. Le haría bien moverse un poco. Patricia pareció incómoda. Ay, sabe Roberto, Diego no es muy manual, es más bien intelectual. Sobresale en matemáticas y ciencias. Su maestro dice que podría entrar al TEC de Monterrey. Intelectual, no manual, como si uno excluyera al otro, como si trabajar con las manos fuera indigno de una persona inteligente. Otros miembros de la familia llegaron progresivamente. Mi hermana Esperanza con su esposo Juan, gente sencilla y auténtica que había tenido una panadería en Tlaquepaque durante 40 años antes de jubilarse. Algunos primos lejanos, gente que veía una vez al año en esta reunión. Traían platillos preparados en recipientes desechables, botellas de tequila compradas en el súper, postres de pastelería industrial. Ya nadie cocinaba realmente. Nadie ponía su corazón en la preparación como Guadalupe lo hacía. Ella pasaba días preparando estas reuniones, amasando la masa para las tortillas, cocinando el mole a fuego lento durante horas, preparando sus salsas caseras. La gente ya no se toma el tiempo, me había dicho Esperanza el año pasado. Todo tiene que ser rápido, práctico, fácil. Ya nadie sabe cocinar de verdad. Rodrigo llegó al último, alrededor de las 4:30, manejando ese BMW negro que costaba más de lo que yo había ganado en 10 años de trabajo duro. El ruido del motor potente resonó en el patio, haciendo que las gallinas se sobresaltaran. Bajó con una amplia sonrisa, usando pantalones de lino beige y una camisa blanca impecable, lentes de sol de marca en la nariz, un reloj Rolex en la muñeca. «Hola a todos», lanzó con voz fuerte, saludando a todos, haciendo bromas, dando palmadas en la espalda a los primos, pero cuando me miró, la sonrisa disminuyó un poco, como si tuviera que hacer un esfuerzo para mantenerla. «Hola papá, ¿cómo estás?» «Bien mi hijo, me da gusto que hayas venido». «Por supuesto que vine, es la tradición, ¿no?» Me besó rápidamente en las mejillas, un gesto mecánico, sin calidez. Podía oler su colonia cara, ver sus uñas perfectamente arregladas, su cabello peinado con esmero. Mi hijo se había convertido en un extraño elegante y distante. Tradición. La palabra sonaba hueca en su boca, como si recitara un texto. Veía bien que ya estaba mirando su reloj, calculando mentalmente cuánto tiempo tendría que quedarse antes de poder escapar, volver a su vida chilanga sofisticada. «¿Cómo va el despacho?», pregunté, intentando mostrar interés por su vida. «Ah, muy bien, acabamos de ganar un contrato grande con un grupo multinacional. Nos va a tener ocupados por lo menos 2 años. Los honorarios son considerables. Siempre el dinero, siempre los contratos, los clientes, los honorarios considerables. ¿Y los niños? ¿La escuela va bien?» «Excelente. Diego es el primero de su clase en matemáticas. Sofía empezó con el violín. Su maestro dice que tiene un talento real. Por supuesto, las clases privadas cuestan una fortuna, pero es una inversión en su futuro. Inversión. Hasta sus hijos se habían convertido en inversiones, pero el gran evento de la tarde era otra cosa. El suegro de Rodrigo, el padre de Patricia, venía por primera vez. Don Ernesto Villarreal era un hombre próspero, dueño de varias empresas, siempre elegantemente vestido, siempre hablando de negocios e inversiones. Poseía una cadena de tiendas de lujo en la Ciudad de México. Viajaba regularmente al extranjero para conferencias internacionales, frecuentaba los círculos más influyentes de la capital. Cuando llegó alrededor de las 5 en su Mercedes-Benz clase S, gris metalizado, Rodrigo prácticamente corrió para recibirlo como si una autoridad, un presidente, un rey visitara nuestro humilde rancho. Su actitud me golpeó en pleno corazón, esa deferencia exagerada, esa servilidad que no le conocía, que nunca le había visto, ni siquiera frente a las personas más importantes. «Don Ernesto, qué honor tenerlo aquí», exclamó Rodrigo con un entusiasmo desbordante que no le veía desde hacía años, desde que era niño tal vez. «Déjeme mostrarle la propiedad. Venga, le va a encantar».
Me quedé ahí parado cerca del asador, viendo a mi hijo guiar a su suegro por el patio, como si él fuera el dueño del lugar, el patrón de estas tierras, señalando los árboles que yo había plantado con mis manos, las cercas que había construido piedra por piedra, las renovaciones que había hecho ahorrando peso por peso durante años. Este mezquite tiene más de 200 años, explicaba Rodrigo con orgullo, como si conociera la historia de este árbol. Y los campos de agave allá producen un tequila excepcional, reconocido en toda la región, pero no sabía que este mezquite casi muere hace 5 años, atacado por un hongo. No sabía que había pasado noches en vela cuidándolo, tratando sus raíces enfermas con productos naturales, rezando casi para que sobreviviera porque este árbol estaba ahí desde antes del nacimiento de mi abuelo. No sabía que los campos de agave necesitaban horas de trabajo diario durante la temporada, que cada planta debía podarse a mano cada primavera, que la cosecha se hacía todavía de manera tradicional porque yo rechazaba las grandes máquinas industriales que dañaban las plantas. Las huertas de aguacate allá producen fruta de exportación, continuaba Rodrigo, mostrando las parcelas que mi padre había plantado en los años 50. Es realmente un lugar magnífico, ¿no es cierto? Don Ernesto asentía educadamente, comentando ocasionalmente: muy encantador, qué vista, qué auténtico. Pero podía ver en sus ojos que consideraba todo esto como pintoresco pero anticuado, encantador pero sin valor real, un vestigio de un mundo antiguo que ya no existía realmente. Para él, el valor real se medía en pesos, en participación de mercado, en rendimiento financiero, en oportunidad de inversión. Probablemente miraba estas tierras calculando cuánto valdrían si las vendía a un desarrollador inmobiliario, cuántas casas de lujo se podrían construir en lugar de los campos de agave. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te toca el corazón, entonces no olvides suscribirte a los consejos del abuelo, darle like y escribir en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Siempre me da mucho gusto saber dónde están mis oyentes. La tarde continuó. Comimos las carnes asadas, las ensaladas, el pan fresco que Esperanza había traído de la panadería. Conversamos, o más bien ellos conversaron, y yo escuchaba sobre todo, como un espectador en mi propia fiesta familiar. Las discusiones giraban alrededor de temas que realmente no entendía: inversiones financieras en fondos obscuros, viajes a Dubái y las Maldivas en hoteles de $1000 la noche, escuelas privadas internacionales carísimas para los niños. Había referencias a restaurantes con estrellas Michelin, donde una simple comida costaba más de lo que una familia normal gastaba en comida durante un mes, a subastas de arte contemporáneo, donde compraban cuadros por cientos de miles de pesos, a temporadas de esquí en estaciones suizas exclusivas como Courchevel o Verbier. Estamos pensando llevar a los niños a Bali este verano, decía Patricia. Hay un resort magnífico allá, muy ecológico por supuesto, con villas privadas en la playa. Es importante que los niños descubran otras culturas. Excelente elección, aprobaba don Ernesto. Nosotros fuimos el año pasado, el servicio es impecable, asegúrense de reservar el spa, los masajes balineses son divinos. Intentaba participar, compartir mis propias historias sobre el rancho, sobre las estaciones, sobre las tradiciones locales, sobre la belleza simple de ver crecer lo que uno plantó. Pero era como si hablara otro idioma, como si viniera de otro planeta. «Papá», interrumpió Rodrigo con ese tono condescendiente que me dolía, ese tono que se usa para hablarle a un niño o a una persona senil. «Es muy interesante todo eso, en serio. Pero sabes, los tiempos cambian. La agricultura hoy en día es otro asunto. Se ha vuelto muy tecnológica, muy científica. Ya no es como en tu época». No entendía que no hablaba solo de agricultura, de técnicas o de rendimiento. Hablaba de vida, de conexión con la tierra, de esa satisfacción profunda que viene de crear algo con las propias manos, de ver crecer lo que plantaste con amor, de alimentar a otros con el fruto de tu trabajo. Hablaba de despertarse por la mañana y saber exactamente cuál era tu papel en el mundo, cuál era tu lugar.
Hablaba de ese orgullo humilde pero real de saber que contribuías a algo más grande que tú mismo, que alimentabas a la gente, que preservabas un conocimiento ancestral, que mantenías viva una tradición. Esperanza, mi hermana, intentó desviar la conversación hacia recuerdos de infancia, hacia la época en que éramos jóvenes, cuando la vida era más simple pero tal vez más verdadera. ¿Te acuerdas, Roberto?, dijo con nostalgia, cuando papá nos llevaba a la cosecha, nos levantábamos al alba, estaba toda la familia, los vecinos, todo el pueblo. Cantábamos mientras cortábamos, y por la noche papá sacaba su guitarra, y todos bailábamos juntos. Sí, respondí, sonriendo a pesar de mí mismo ante esos recuerdos. Era otra época. La gente se tomaba el tiempo de vivir, de disfrutar las cosas simples. Pero incluso estos recuerdos parecían aburrir a Rodrigo y Patricia, que intercambiaban miradas cómplices, sonrisitas entendidas. Casi podía leer sus pensamientos, qué provinciano, qué anticuado, qué encantador en su género, pero tan atrasado. Diego y Sofía ni siquiera escuchaban, completamente absortos en sus pantallas, su mundo virtual infinitamente más interesante que las historias de un viejo sobre un pasado que nunca conocerían, que nunca entenderían. Las horas pasaron, el sol empezó a declinar, tiñendo el cielo de esos colores naranjas y púrpuras magníficos que hacen la belleza de los atardeceres en Jalisco. La luz dorada de fin de tarde bañaba los campos de agave, creando un espectáculo de una belleza que cortaba el aliento, pero nadie miraba realmente, nadie se tomaba el tiempo de apreciar. Cuando el sol empezó a bajar realmente hacia el horizonte, alrededor de las 7, llegó el momento del intercambio de regalos. Otra de nuestras tradiciones, una tradición que había instaurado hace 30 años, pero que también había cambiado de naturaleza con el tiempo, como todo lo demás. Antes, cuando Rodrigo era pequeño, eran cosas simples, hechas a mano con amor y paciencia. Guadalupe tejía bufandas suaves y cálidas. Yo tallaba pequeños objetos en madera de mezquite, cucharas, ensaladeras, figuras. Los niños dibujaban tarjetas coloridas, escribían poemas torpes pero conmovedores. Era la intención lo que contaba, el tiempo dedicado, el amor puesto en cada gesto. Ahora eran cajas envueltas en papel caro, con listones perfectos, regalos comprados en boutiques de lujo sin alma ni pensamiento real, perfumes caros, gadgets electrónicos, accesorios de moda, cosas que se regalaban porque había que regalar algo, no porque se hubiera pensado en la persona, en lo que realmente le daría gusto. Rodrigo se levantó, sosteniendo una caja grande elegantemente envuelta en papel dorado con un listón de seda color vino. Sonreía, pero había algo diferente en esa sonrisa, algo cruel, calculado que no podía identificar claramente. Era una sonrisa de satisfacción anticipada, como la de un niño malicioso que está a punto de jugar una mala pasada, de humillar a alguien. Bueno, todos, anunció con voz fuerte y teatral, asegurándose de que todos lo escucharan. Es hora de los regalos, y quiero empezar porque este regalo aquí es realmente especial. He pensado muchísimo, en quién merece recibirlo. Caminó alrededor de la terraza, sosteniendo la caja como un trofeo, creando un suspenso teatral, disfrutando de la atención de todos. Por un breve instante, mi corazón latió un poco más rápido, como el de un niño lleno de esperanza que todavía cree en los Reyes Magos. Tal vez ese regalo era para mí. Tal vez Rodrigo finalmente había encontrado una manera de mostrarme que todavía le importaba, que reconocía todo lo que había hecho por él, todos los sacrificios, todo el amor que le había dado. Tal vez quería decirme gracias, decirme que estaba orgulloso de ser mi hijo. Se detuvo frente a mí, nuestras miradas se cruzaron, vi algo brillar en sus ojos, algo que entendí demasiado tarde. Era malicia, crueldad apenas disimulada, y entonces dijo, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan claramente, este regalo es para un verdadero hombre, alguien que tiene verdadero valor para mí, alguien que realmente importa. Empecé a esbozar una sonrisa, mi corazón latía en mi pecho, mis manos temblaban ligeramente, y entonces, como en cámara lenta, se volteó hacia un lado y extendió la caja a don Ernesto Villarreal, que estaba sentado 2 sillas más allá. Para usted, don Ernesto, un hombre que admiro verdaderamente profundamente.
El silencio que cayó sobre esa terraza fue ensordecedor, pesado, sofocante. Se podría haber escuchado volar una mosca, se podría haber escuchado caer una hoja. El tiempo pareció detenerse. Todos me miraban, congelados en la incomodidad, algunos con lástima, esa lástima incómoda que se tiene por alguien que acaba de ser humillado públicamente. Otros con vergüenza, sin saber dónde mirar, deseando estar en cualquier lugar menos ahí. Esperanza se llevó la mano a la boca, conmocionada, con lágrimas en los ojos. Patricia miraba hacia otro lado, incapaz de sostener mi mirada, las mejillas rojas de vergüenza. Los niños no entendían realmente lo que pasaba, pero sentían la tensión terrible, la electricidad en el aire, pero lo peor absoluto, estaba por venir. Rodrigo se volteó hacia mí con esa sonrisa torcida, ese rictus de satisfacción cruel, y dijo en voz baja, pero no lo suficientemente baja como para que los demás no escucharan, justo lo suficientemente alto para que cada palabra fuera perfectamente audible. Creíste que era para ti, ¿verdad? Imbécil. La palabra resonó en mi cabeza como una campana, como una bofetada que nunca se detiene. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en mis hombros, que había arrullado cuando lloraba, que había consolado en sus penas de infancia, acababa de llamarme imbécil delante de toda la familia, delante de mis nietos que me miraban con ojos enormes, en la casa que había construido ladrillo por ladrillo, en la tierra que había trabajado durante 60 años hasta el agotamiento. Y la palabra quedó suspendida en el aire como una bofetada, como un escupitajo en la cara, como un cuchillo clavado en pleno corazón. No reaccioné, no grité, no lloré, no hice un escándalo. Una parte de mí quería levantarse, gritar, abofetearlo, tal vez preguntarle cómo se atrevía, pero me quedé sentado inmóvil. Solo sonreí. Una sonrisa cansada, triste, resignada, de alguien que acaba de entender muchas cosas de golpe. Era como si un velo se rasgara finalmente, revelando una verdad que había rehusado ver durante años, tal vez incluso décadas. Mi hijo no me amaba, tal vez nunca me había amado realmente, o tal vez me había amado alguna vez, pero ese amor había muerto, asfixiado por la ambición, por el dinero, por esa vida chilanga que lo había transformado en alguien más. Patricia intentó disipar el malestar, salvar las apariencias. «Rodrigo, no le hables así a tu padre», dijo, pero no había ninguna fuerza en su voz, ninguna convicción. Era una protesta de forma, nada más, las palabras que se pronuncian porque hay que decir algo. No lo contradecía realmente, no me defendía realmente, no se levantaba para irse con indignación. Don Ernesto aceptó el regalo con visible incomodidad, visiblemente incómodo, murmurando un gracias apenas audible. Abrió la caja rápidamente, descubriendo un reloj de lujo que debía costar al menos 150,000 pesos. Es demasiado, Rodrigo murmuró. Para nada, don Ernesto, respondió Rodrigo con calidez. Usted lo merece. Es un modelo para mí, un verdadero hombre hecho a sí mismo. Los demás fingían mirar sus teléfonos, mirar el cielo, los campos de agave, cualquier cosa para no enfrentar esta situación horrible, para no tener que reconocer lo que acababa de pasar. Algunos primos empezaron a hablar entre ellos en voz baja, creando un zumbido de conversación artificial. Esperanza lloraba silenciosamente en su rincón, su esposo Juan sosteniéndole la mano, murmurándole palabras de consuelo. Felipe, que había presenciado toda la escena desde un ángulo de la terraza, donde se había instalado discretamente después de mi insistencia, estaba pálido como un muerto, sus manos agarrando el borde de su silla. Rodrigo se sentó de nuevo, satisfecho consigo mismo, como si acabara de hacer un excelente chiste, como si acabara de marcar un punto importante en un juego que solo él entendía. Incluso se rió. Una risa breve y dura que me atravesó el corazón como una navaja oxidada. El intercambio de regalos continuó en una atmósfera tensa, glacial. La gente pasaba sus cajas mecánicamente. Pronunciaban palabras bonitas pero huecas, pero todo sonaba falso. Todo estaba contaminado ahora por lo que acababa de pasar. Apenas escuchaba. Mi cabeza estaba en otro lugar, muy lejos. Repasaba años y años de vida como una película en rápido. Rodrigo bebé en mis brazos, Rodrigo dando sus primeros pasos,
Rodrigo perdiendo su primer diente, Rodrigo partiendo para su primer día de escuela, Rodrigo recibiendo su diploma de preparatoria, Rodrigo anunciándome que se iba a estudiar a la Ciudad de México, Rodrigo presentándome a Patricia, Rodrigo casándose. ¿En qué momento exactamente había perdido a mi hijo? ¿En qué momento el niño amoroso y atento que había sido se transformó en este hombre frío y cruel, capaz de humillarme así? Recordaba a Rodrigo a los 5 años, corriendo hacia mí cuando volvía de los campos al final de la tarde, sus bracitos agarrándose a mis piernas sucias de tierra, su carita levantada hacia mí con una adoración pura. «Papá, papá, te extrañé. ¿Qué hiciste hoy? ¿Me enseñas?». Recordaba a Rodrigo a los 10 años, ayudándome a reparar la vieja cerca del corral, tan orgulloso cuando le decía que hacía buen trabajo, que era fuerte, que aprendía rápido. «Un día, papá, voy a tener un rancho como el tuyo, y será el más bonito de todo Jalisco». Recordaba a Rodrigo a los 15, sentado conmigo bajo este mismo mezquite una noche de verano, confiándome sus sueños, sus esperanzas, sus miedos de adolescente. «¿Crees que soy lo suficientemente inteligente para tener éxito, papá? ¿Crees que puedo llegar a ser alguien importante?». «Ya eres alguien importante, mi hijo», le había respondido. «Eres mi hijo y estoy orgulloso de ti, hagas lo que hagas en la vida». ¿Dónde se había ido ese niño? ¿Cuándo se apagó para ser reemplazado por este extraño en traje a la medida que me miraba con desprecio? Luego llegó mi turno. Me levanté lentamente, muy lentamente, mis articulaciones crujiendo ruidosamente en el silencio. Mis rodillas protestaban, mi espalda me dolía. No tenía una caja bonita envuelta, ni listón de seda. Solo tenía un sobre amarillo un poco gastado en mis manos que temblaban ligeramente, y una decisión en la que había pensado durante meses, tal vez incluso años, sin atreverme realmente a admitírmelo. «Bueno», comencé, y mi voz salió más firme de lo que esperaba, más clara, más fuerte. «Yo también traje un regalo. Un gran regalo, tal vez el más grande que pueda ofrecer, el más importante de toda mi vida». Rodrigo me miró de reojo con esa expresión de aburrimiento educado, de condescendencia, divertido. Probablemente pensaba que iba a ofrecer un objeto viejo, sin valor monetario, un recuerdo sentimental que no le interesaría a nadie, tal vez el viejo reloj de mi padre, o un pedazo de tierra simbólico. «Este rancho», continué, abriendo el sobre lentamente y mostrando los documentos oficiales, los papeles del notario. «He trabajado toda mi vida para construirlo, para hacerlo prosperar. Cada árbol que ven, lo planté con mis manos. Cada cerca, la construí piedra por piedra. Cada centímetro de tierra lleva mi sudor, mi sangre, mis lágrimas, mis alegrías también. 60 años de mi vida están en esta tierra». El silencio volvió, pero era diferente ahora. Ya no era el silencio incómodo de hace rato. Era de espera, de anticipación pura. Todas las miradas estaban fijas en mí. Las conversaciones se habían detenido en seco. Rodrigo se movió en su silla, enderezándose, intentando disimular su interés repentino, pero sin lograrlo realmente. Casi podía ver los cálculos haciéndose en su cabeza de abogado, los engranajes girando. Este rancho valía una fortuna, tal vez 2 o 3 millones de pesos o más, con todas estas hectáreas de tierra en Jalisco. Los edificios, la casa de adobe, el potencial de desarrollo inmobiliario. Patricia miró de reojo, una pequeña sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Hasta don Ernesto parecía prestar atención ahora, su mirada de hombre de negocios evaluando ya las posibilidades. «Pero estoy envejeciendo», continué, mi voz permaneciendo firme. «Estoy envejeciendo y ya no puedo ocuparme de todo solo. Mis fuerzas disminuyen. Mi cuerpo me falla poco a poco, así que decidí, después de mucha reflexión, después de consultar a un notario y abogados, que voy a regalar este rancho, hacer una donación en vida». La atención era total ahora. Se habría podido escuchar caer una aguja en el piso de piedra. «Este rancho que voy a regalar», hice una pausa, no por el drama, sino porque necesitaba estar absolutamente seguro, mirar una última vez el rostro de mi hijo, darle una última oportunidad tal vez. Miré a Rodrigo, que ahora me miraba fijamente con los ojos muy abiertos. Su máscara de indiferencia caía completamente.
Se inclinaba hacia adelante, probablemente calculando ya el valor de estas tierras, imaginando cómo iba a venderlo todo a un desarrollador, transformar esto en dinero contante y sonante, en capital para sus inversiones chilangas, tal vez comprar un departamento más grande en Polanco. Luego me volteé lentamente y miré a Felipe Ramírez, que se encontraba discretamente en un rincón de la terraza, medio escondido detrás de un pilar, sin sentirse realmente parte de todo esto, incómodo de estar ahí, testigo de este drama familiar. Este rancho va para don Felipe Ramírez. Durante 2 o 3 segundos nadie reaccionó. Era como si el cerebro de todos necesitara procesar lo que acababa de decir, como si las palabras no tuvieran sentido, no pudieran tener sentido. Las palabras flotaban en el aire, incomprensibles. Era imposible, no se hacía. Un ranchero no regala su tierra, su herencia familiar a su empleado. ¿Qué? Rodrigo fue el primero en explotar, levantándose bruscamente de su silla, que se volcó hacia atrás y cayó con estruendo sobre las piedras. «Estás bromeando, ¿verdad, papá? Es una broma. Mi hijo, el rancho será de Felipe. Todo está aquí en los papeles, ya firmado por mí y por Felipe, ya registrado con el licenciado Morales, el notario de Tlaquepaque. Es legal, oficial, irrevocable. Ha sido más un hijo para mí estos últimos 22 años de lo que tú jamás fuiste». El rostro de Rodrigo se puso rojo como un jitomate, luego blanco como una sábana, luego rojo otra vez. Una vena pulsaba en su sien incluso desde lejos. Sus manos temblaban de rabia, sus puños cerrándose y abriéndose. «No puedes hacer eso. Este rancho me pertenece por derecho. Soy tu hijo, tu único hijo, tu heredero legítimo». «Hijo», repetí, y a pesar mío, mi voz tembló un poco, cargada de todas las emociones que había retenido durante años. Un hijo viene a ver a su padre. Un hijo ayuda cuando su padre envejece. Un hijo muestra respeto, amor. Un hijo no trata a su padre de imbécil delante de toda la familia, delante de sus propios hijos. Estaba bromeando, por Dios. Ya no soportas ninguna broma. Te has vuelto demasiado sensible. Era humor, una broma, Rodrigo, dije calmadamente. Es cuando los dos se ríen, cuando todos se divierten. Yo no me reí. Nadie aquí se rió. Mira alrededor, ¿ves a alguien riéndose? ¿Quién encuentra esto gracioso? Era verdad. Todos se veían incómodos, conmocionados, incluso horrorizados por lo que estaba pasando. Esperanza lloraba abiertamente ahora, gruesas lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Juan se veía furioso, como si quisiera decirle algo a Rodrigo, pero se contenía. Los primos estaban congelados, boquiabiertos. Hasta los niños habían guardado sus teléfonos y miraban la escena asustados. Felipe estaba lívido, completamente sobrepasado, sin saber qué hacer con sus manos, sin saber dónde mirar. «Don Roberto, por favor», dijo con voz estrangulada. «No puedo aceptar esto, no puedo, es demasiado. Es su familia, puedes, Felipe», lo interrumpí firmemente. «Lo mereces ampliamente. Has cuidado esta tierra como si fuera tuya, con respeto y amor. Te ocupaste de mí cuando tuve neumonía hace 3 años, cuando nadie más estaba, cuando mi propio hijo estaba demasiado ocupado en la capital para siquiera llamar por teléfono». Rodrigo empezó a interrumpirme, pero lo detuve con un gesto. «Fuiste tú, Felipe, quien me llevó al hospital a las 3 de la mañana cuando me caí del techo reparando las tejas y me rompí 3 costillas. Fuiste tú quien se quedó a mi lado durante 3 días. Fuiste tú quien trajo las compras cuando no podía manejar. Fuiste tú quien siempre preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, si estaba comiendo correctamente. Has sido el hijo que necesitaba, el hijo que merecía». Las palabras salían ahora, años de resentimiento, de decepción, de tristeza acumulada. Rodrigo estaba fuera de sí, su respiración rápida, entrecortada, casi en pánico. «Estás senil, completamente senil. Voy a ir a la justicia inmediatamente, desde el lunes por la mañana. Voy a probar que ya no estás en tus cabales, que ya no eres capaz de tomar decisiones. Voy a hacer anular esta donación escandalosa». «Puedes intentarlo», dije con una calma que no pensaba que poseía. Pasé un examen completo de salud mental el mes pasado con el doctor Hernández en Guadalajara.
Un examen exhaustivo con pruebas cognitivas, evaluaciones psicológicas, todo está anexado al documento. Estoy perfectamente en mis cabales. Sé muy bien lo que hago. También consulté a 3 abogados diferentes para asegurarme de que todo fuera perfectamente legal, inatacable. Patricia jaló a Rodrigo del brazo con fuerza. «Vámonos, ven, ahora mismo». «No», gritó Rodrigo, soltándose violentamente. «No me voy a ir de aquí antes de que, buscaba sus palabras. La rabia lo volvía casi incoherente. «Antes de que, Rodrigo», lo interrumpí, mi voz todavía calmada. «Antes de golpearme, antes de insultarme más, antes de arrastrarme por el lodo delante de todos, no hace falta. Ya mostraste claramente lo que piensas de mí, qué valor tengo a tus ojos. Ahora yo también mostré claramente lo que pienso de ti, qué valor tienes a mis ojos». Me miró con un odio puro, visceral, absoluto. Ya no era mi hijo quien estaba ahí parado frente a mí, temblando de rabia. Era un extraño, un hombre que no reconocía, que tal vez nunca había conocido realmente. O tal vez siempre había sido este extraño, y yo no había querido verlo, aferrándome desesperadamente a la imagen del niño que había sido, rehusándome a reconocer al hombre en que se había convertido. «Vas a arrepentirte», siseó entre dientes apretados, su voz baja y amenazante. «Te lo juro por todo lo que me es sagrado que te vas a arrepentir amargamente. Viejo loco, vas a morir solo, abandonado, y nadie va a llorar por ti». Esas palabras deberían haberme herido, deberían haberme roto el corazón, pero extrañamente me dejaron frío, indiferente. «Ya me arrepiento de muchas cosas, Rodrigo», respondí suavemente. «Me arrepiento de no haber visto antes quién eras realmente. Me arrepiento de haber esperado durante tanto tiempo que cambiaras, que volvieras a ser el niño amoroso que eras. Pero esta decisión, es la única cosa correcta que he hecho en mucho tiempo, la única de la que estoy verdaderamente orgulloso». Rodrigo se fue como tromba, volteando su silla en el camino, arrastrando a Patricia y a los niños detrás de él como equipaje. Diego y Sofía me miraban con ojos inmensos, redondos de estupor, sin entender realmente lo que pasaba, pero sintiendo que algo grave, irreversible, definitivo acababa de suceder, que su mundo familiar acababa de fisurarse irremediablemente. Ni siquiera me dijeron adiós, ni una palabra, ni un gesto. Solo siguieron a sus padres corriendo, el ruido del BMW arrancando como tromba, las llantas rechinando en la grava, partiendo a toda velocidad, resonó en toda la propiedad como un grito de rabia, haciendo que los pájaros volaran de los árboles en un aleteo de pánico. Don Ernesto se fue muy rápidamente después, visiblemente muy incómodo, murmurándome disculpas avergonzadas e incomprensibles, evitando cuidadosamente mi mirada. Se veía profundamente perturbado, como alguien que se encuentra a pesar suyo en medio de un drama familiar explosivo que no puede manejar, que no quiere manejar. Los otros parientes se fueron progresivamente en el transcurso de la hora siguiente, todos demasiado incómodos para quedarse más tiempo. Algunos me estrecharon la mano al partir, otros solo hicieron un gesto de cabeza. Nadie sabía realmente qué decir. Esperanza se quedó un poco más. Me abrazó largamente antes de irse, gruesas lágrimas todavía corriendo por sus mejillas arrugadas, mojando mi camisa. «Hiciste bien, Roberto», me murmuró al oído, su voz temblando de emoción. «Hiciste bien, Guadalupe estaría orgullosa de ti». Ella habría aplaudido. Me lo había dicho. «Sabes, unas semanas antes de morir, me había dicho que se preocupaba por ti, que Rodrigo te abandonaba, que merecías mejor». Sus palabras me tocaron más de lo que podía imaginar, más de lo que podía expresar. Cuando todos finalmente se fueron, cuando la noche empezaba realmente a caer, nos quedamos solos, Felipe y yo, en la terraza silenciosa. El sol se había puesto completamente ahora, dejando lugar a un cielo estrellado magnífico, pintando el cielo de colores violetas e índigos magníficos que ninguno de los dos miraba realmente. Los platos sucios todavía estaban en las mesas, los vasos medio llenos, los restos de comida, pero no nos movíamos, sentados ahí en el silencio, agotados emocionalmente. «Don Roberto», dijo finalmente Felipe después de un largo momento, las lágrimas en los ojos, su voz quebrada por la emoción, «realmente no debió hacer eso, no por mí. Ahora perdió a su familia,
a su hijo, a sus nietos, todo. No, Felipe, respondí calmadamente, mirando las estrellas que empezaban a aparecer. Perdí a mi hijo hace mucho tiempo, mucho antes de hoy. Tal vez cuando se fue a la Ciudad de México, tal vez incluso antes. Hoy solo lo hice oficial, solo dejé de fingir. Pero si lo lamenta más tarde, en unos meses, unos años, cuando esté realmente viejo, enfermo, si lo necesita, miré el horizonte ahora oscuro, esta tierra que conocía de memoria, incluso en la oscuridad, cada colina, cada árbol, cada piedra. Solo lamento una cosa, Felipe, solo una. No haber visto antes, mucho antes, quién realmente se preocupaba por mí, haber perdido tantos años esperando algo que nunca llegaría. Si esta historia te toca, si resuena en ti, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo y darle like, deja un comentario para decirme qué piensas, y sobre todo escríbeme desde dónde estás viendo este video. Siempre me da muchísimo gusto saber dónde están mis oyentes, saber que estas historias viajan por todas partes del mundo. Esto pasó hace 3 años ahora, 3 largos años. Rodrigo intentó ir a la justicia como lo había prometido con tanta furia. Contrató a un abogado especializado, uno de los mejores de la Ciudad de México, me dijeron. Pero no obtuvo nada, absolutamente nada. Los documentos eran perfectos, irreprochables, preparados por el licenciado Morales, quien era notario desde hacía 40 años y conocía la ley al dedillo. Mi salud mental estaba probada por certificados médicos detallados de 2 médicos diferentes. Todo era perfectamente legal, conforme al Código Civil. El juez rechazó la impugnación en menos de 1 hora de audiencia. Rodrigo apeló. La apelación también fue rechazada. Incluso consideró ir a casación, pero sus abogados le dijeron que era sin esperanza, que no había ninguna base legal para impugnar. Me llamó algunas veces al principio, en las semanas que siguieron, pero nunca para disculparse, nunca para decir, papá, lo siento, fui horrible, perdóname, nunca. Era siempre para negociar, para intentar convencerme de cambiar de opinión, para proponerme arreglos. Papá, sé razonable, decía, su voz oscilando entre la ira y la manipulación. Felipe no va a saber qué hacer con este rancho, no tiene la educación necesaria, las conexiones, la experiencia de gestión, lo va a arruinar en unos años. Déjame administrarlo por ti. Puedo rentarlo, optimizarlo fiscalmente, te prometo que estarás bien cuidado. Te voy a encontrar una casa de retiro, muy bonita, muy cómoda, muy lujosa, casa de retiro. Eso era lo que quería para mí, encerrarme en una casa de retiro, estacionarme con otros viejos esperando la muerte mientras él vendía mi tierra, mi herencia, mi alma. Rodrigo, le respondía cada vez, mi decisión está tomada, es definitiva, irrevocable, no voy a cambiar de opinión. Y Felipe va a cuidar muy bien este rancho. Ya verás, mucho mejor de lo que tú lo hubieras hecho jamás. Las llamadas terminaron por cesar después de unos meses. El silencio se instaló, un silencio pesado, definitivo, absoluto. Ese que marca el fin de algo que no se puede reparar, que nunca se podrá reparar. Hoy vivo en una pequeña casa que Felipe construyó para mí aquí mismo en el rancho, a 200 metros de la casa grande. Es una bonita casa de adobe construida en el estilo tradicional, con una recámara espaciosa, una sala cómoda, una cocina bien equipada, todo lo que necesito. Da a los campos de agave y por la mañana cuando abro la ventana, el olor maravilloso me recuerda todos esos años de trabajo, todos esos recuerdos. Guadalupe recogiendo flores silvestres, Rodrigo niño corriendo entre las hileras. Felipe cuida la tierra como si fuera un tesoro precioso, una herencia sagrada, con un respeto y un amor que Rodrigo nunca tuvo, nunca hubiera podido tener. Incluso amplió los campos de agave en 2 hectáreas, introdujo nuevas variedades de aguacate más resistentes a las enfermedades, modernizó algunas instalaciones pero manteniendo absolutamente el carácter tradicional del lugar. El rancho prospera de nuevo como no lo había hecho en años, no como una gran explotación industrial sin alma, sino como un rancho familiar auténtico que produce calidad, que respeta la tierra, que perpetúa las tradiciones, siempre aparta religiosamente una buena parte de las ganancias para mí, aunque le digo que realmente no es necesario, que la tierra es suya ahora,
Es su tierra, don Roberto, insiste cada vez. Sin usted, sin su trabajo de toda una vida, nada de esto existiría. Yo solo soy el guardián de su herencia. Almorzamos juntos todos los días al mediodía en punto. Su esposa, Rosa, cocina maravillosamente bien, con ese talento natural que no se aprende. Hace un pozole jalisciense que rivaliza con el de Guadalupe, unas enchiladas suculentas, postres tradicionales como el jericaya. Y me adoptaron como un miembro de su familia, como el abuelo que sus hijos nunca habían tenido. Sus dos hijos, Antonio, que ahora tiene 18 años, y Pedro, que tiene 16, me llaman afectuosamente abuelo Roberto. Vienen seguido los domingos por la tarde a sentarse conmigo en la banca bajo el mezquite, a escucharme contar historias sobre el rancho, sobre los tiempos antiguos, sobre cómo era antes de los tractores modernos, antes del internet, antes de los teléfonos celulares. Están fascinados, hacen mil preguntas, quieren aprender las técnicas antiguas, entender cómo se vivía antes. Antonio quiere hacerse cargo del rancho más tarde, continuar el trabajo de su padre. Pedro quiere ser veterinario para cuidar los animales de la región. Tienen sueños, ambición, pero también respeto, humildad. Es una relación que nunca tuve con mis propios nietos. Una verdadera relación de transmisión, de intercambio, de amor. Felipe me cuenta su vida, sus proyectos para mejorar aún más el rancho, sus sueños para el futuro. Habla de certificar la producción en agricultura orgánica, de crear una tienda en el rancho para vender directamente los productos, de desarrollar el agroturismo con habitaciones para huéspedes. Y lo escucho con felicidad, con orgullo, contento de ver este lugar en manos de alguien que lo ama verdaderamente, que entiende su valor profundo más allá del dinero, más allá del precio por metro cuadrado. Rodrigo nunca volvió, ni una sola vez en 3 años. No volvió a llamar después de que las llamadas de negociación cesaron. Es como si hubiera muerto para él, como si ya no existiera. A veces, no seguido, pero a veces veo fotos de él en Facebook que una prima lejana me muestra cuando viene a visitarme. Se ve feliz en sus fotos, próspero, siempre viajando, siempre sonriendo con esa sonrisa perfecta para Instagram. Fotos de restaurantes gourmet, de playas paradisíacas, de autos de lujo, de relojes carísimos, de hoteles 5 estrellas. Diego y Sofía han crecido, son adolescentes ahora, casi adultos. Diego debe tener 17 años, Sofía 15. Probablemente no saben quién soy realmente. Solo me convertí en una historia que se cuenta tal vez en las reuniones familiares. El abuelo loco senil, el ingrato que le dio el rancho al empleado en lugar de dejárselo a su propio hijo. La historia del viejo estúpido que traicionó a su familia. No voy a mentir y decir que no duele. Duele profundamente, visceralmente. Todas las noches antes de dormir, cuando estoy solo en el silencio de mi pequeña casa, pienso en el niñito que era, en ese niño de cabello ondulado que corría en los campos, que me llamaba riendo para ir a pescar en el río, que decía con sus ojos brillantes que quería ser exactamente como yo cuando fuera grande. Papá, cuando sea grande voy a tener un rancho exactamente como el tuyo, decía a los 8 años sentado en mis rodillas, con agaves y aguacates y animales, y tú vas a venir a vivir conmigo y vamos a trabajar juntos todos los días y voy a cuidarte cuando seas viejo. Te lo prometo, papá, te lo prometo. Promesas de niños. Sueños que se evaporaron como el rocío de la mañana bajo el sol. ¿Dónde se fue ese niño? ¿Qué lo transformó tan radicalmente? Fui yo quien fracasó como padre. Fui demasiado duro, demasiado exigente en mi educación, o al contrario, no lo suficientemente estricto. Debería haberlo impedido irse a la Ciudad de México, insistir en que se quedara, que aprendiera a amar esta tierra como yo la amaba. Estas preguntas me persiguen a veces, sobre todo en los momentos de soledad, cuando el silencio de la noche amplifica todos los arrepentimientos, todas las preguntas sin respuesta, todos los y sí. ¿Y si hubiera hecho diferente? ¿Y si hubiera sido un mejor padre? ¿Y si hubiera sabido encontrar las palabras correctas, el enfoque correcto para hacerle entender lo que realmente importaba en la vida?
Pero entonces, en esos momentos de duda, me acuerdo de esa tarde, de la manera en que me miró con ese desprecio frío, de la palabra que usó para humillarme, imbécil. Me acuerdo de su ausencia total de remordimiento, de su crueldad calculada, de su negativa categórica a disculparse, incluso después, y entiendo que probablemente no fue mi error, no realmente. Tal vez algunas personas simplemente cambian con el tiempo, se pierden en el camino, se alejan de sus raíces y no hay nada que realmente se pueda hacer para retenerlas. El dinero cambia a la gente, el éxito cambia a la gente, el poder cambia a la gente. La Ciudad de México había cambiado a Rodrigo, o tal vez la Ciudad de México simplemente reveló quién era realmente en el fondo, lo que siempre estuvo ahí pero escondido, y que yo rehusaba ver porque era mi hijo, mi único hijo, mi heredero. Lo que sé con certeza ahora es que no me arrepiento de mi decisión, ni un segundo. Felipe merecía este rancho más que nadie. Merecía tener un pedazo de tierra propio, un lugar donde construir su futuro después de haber pasado su vida entera, cuidando honorable y fielmente la de otros. Merecía la seguridad financiera, la dignidad de ser propietario, el reconocimiento de su trabajo y de su lealtad sin falla durante 22 años. Y yo merecía pasar mis últimos años al lado de alguien que realmente se preocupaba por mí. Alguien que me preguntaba cómo estaba, no por educación vacía, sino por interés genuino. Alguien que se tomaba el tiempo de sentarse conmigo, de tomar un café, de hablar de todo y de nada, de reír juntos. A veces, seguido incluso, la familia que uno escoge es más verdadera, más auténtica que la que uno tiene por sangre. Y no hay absolutamente nada malo en eso, nada vergonzoso. La sangre no lo hace todo. El amor, el respeto, la presencia, la lealtad, la compasión, eso es lo que hace una verdadera familia, una verdadera relación. El respeto se gana día tras día por nuestras acciones. El amor se cultiva por nuestra presencia y nuestra atención. Y la dignidad no tiene precio, no se puede comprar con dinero. Son lecciones que la vida me enseñó, a veces suavemente, a veces dolorosamente. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 80 años y esta es la historia de cómo perdí un hijo, pero gané algo mucho más precioso, infinitamente más importante, la paz. La paz de saber que hice lo correcto, lo necesario, aunque fuera terriblemente difícil. La paz de estar rodeado por quienes realmente importan, quienes me aprecian por quien soy. La paz de no tener que fingir más que todo está bien cuando no lo está. La paz de vivir según mis propios valores, mis propios principios, sin traicionarme para complacer a otros. Y si pudiera regresar en el tiempo, si tuviera una máquina del tiempo, lo haría todo exactamente igual. Cada decisión, cada palabra, cada acción, sin dudar, sin arrepentirme, porque ahora a los 80 años, sentado en el porche de mi pequeña casa de adobe, viendo el sol ponerse magníficamente sobre los campos de agave que ondulan suavemente en la brisa de la tarde, escuchando la risa alegre de los hijos de Felipe que juegan fútbol en el patio, oliendo el aroma delicioso del mole que Rosa prepara para la cena, estoy finalmente en paz. Y la paz, créanme por mi larga experiencia de vida, no tiene precio. Es el regalo más precioso que uno puede darse a sí mismo. Es lo que permite cerrar los ojos por la noche sin arrepentimiento, sin amargura. Es lo que le da sentido a todo lo demás. Esta mañana, como todas las mañanas, me desperté antes del amanecer. Mis viejas botas seguían junto a la puerta, más gastadas que nunca, pero todavía funcionales. Guadalupe habría insistido en que las reemplazara. Pero estas botas y yo teníamos demasiadas historias juntos. Salí al patio cuando las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de rosa. El aire fresco de Jalisco llenaba mis pulmones. A lo lejos podía ver a Felipe ya trabajando en los campos, siempre el primero en llegar, siempre dedicado. Me acerqué despacio, mis rodillas protestando un poco menos que ayer, o tal vez me había acostumbrado al dolor. Felipe me vio venir y sonrió. «Buenos días, don Roberto». «¿Durmió bien?» «Como un bebé, Felipe. Como un bebé». Y era verdad.
por primera vez en años, dormía profundamente, sin pesadillas, sin despertarme en medio de la noche preguntándome si había hecho lo correcto, si mi hijo algún día volvería, si mis nietos me recordarían. Ahora dormía con la conciencia tranquila. «Venga», dijo Felipe, «quiero mostrarle algo». Me llevó a la parcela donde habíamos plantado nuevos aguacateros hace 2 años. Los árboles jóvenes estaban creciendo fuertes, sus hojas verdes brillando bajo la luz de la mañana. «Mire», señaló con orgullo, «ya están dando los primeros frutos. Para el próximo año tendremos una cosecha completa». Me acerqué a uno de los árboles, toqué las hojas tiernas, sentí la vida pulsando a través de ellas. Esto era continuidad, esto era legado, no el dinero en una cuenta bancaria, no un apellido en un documento legal, sino esto, tierra trabajada con amor, árboles plantados para el futuro, conocimiento pasado de una generación a otra. «Lo está haciendo muy bien, Felipe», dije, y mi voz se quebró un poco, «mejor de lo que yo hubiera podido hacer a esta edad». «No diga eso, don Roberto. Todo lo que sé usted me lo enseñó». Caminamos juntos por el rancho, revisando las plantas de agave, verificando el sistema de riego, hablando de los planes para la próxima temporada. Antonio se nos unió después de un rato, con preguntas sobre técnicas de poda, sobre el mejor momento para cosechar. Esto era lo que había soñado para Rodrigo, esta conexión con la tierra, este respeto por el trabajo manual, esta comprensión de que la verdadera riqueza no estaba en cuánto dinero podías ganar, sino en cuánto podías crear, cuánto podías dar. Pero Rodrigo había escogido otro camino, y esa era su decisión, su vida. Yo ya no podía cargar con esa tristeza. Por la tarde, después de la comida que compartimos todos juntos en la mesa grande bajo el mezquite, me senté en mi banca favorita con una taza de café. Las sombras de las hojas jugaban sobre mis manos arrugadas. Esperanza vino a visitarme, como hacía cada semana desde aquel día memorable hace 3 años. Traía pan dulce recién hecho y su presencia cálida. «¿Cómo estás, hermano?», me preguntó, sentándose a mi lado. «En paz, Esperanza. Realmente en paz. Me da gusto escucharlo. ¿Sabes? Estuve pensando en lo que pasó. Al principio, debo admitirlo, me preocupé. Pensé que tal vez había sido muy duro, muy extremo, pero ahora veo que fue exactamente lo que necesitabas hacer». «¿Supiste algo de Rodrigo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Nada. Ni siquiera en las reuniones familiares habla de ti. Es como si hubieras dejado de existir para él». Asentí lentamente. Ya no dolía como antes. Era simplemente un hecho, una realidad que había aceptado. «¿Y tú cómo estás con eso?», preguntó Esperanza suavemente. «¿Sabes qué es lo extraño?», dije después de un momento. «Durante años me sentía culpable por no poder darle más, culpable por ser solo un ranchero simple, culpable por no entender su mundo de abogados y negocios. Pero ahora me doy cuenta de que no tengo nada de qué sentirme culpable. Le di amor, le di educación, le di valores. Lo que él hizo con eso, esa fue su elección». «Guadalupe estaría orgullosa de ti», dijo Esperanza, sus ojos brillando. «Ella siempre supo que eras más fuerte de lo que tú mismo creías». Nos quedamos sentados en silencio cómodo, viendo a los niños jugar en el patio. Antonio y Pedro, junto con algunos primos que habían venido de visita, jugaban con una pelota, sus risas llenando el aire. «¿Ves eso?», señalé. «Eso es familia. No es perfecto, no es lo que planeé, pero es real, es verdadero». Esperanza me apretó la mano. «El mejor regalo que puedes darle a alguien es tu presencia genuina. Y tú siempre has dado eso, Roberto, siempre». Por la noche, cuando todos se fueron y la quietud se instaló sobre el rancho, salí de nuevo al porche. El cielo estaba lleno de estrellas, más brillantes de lo que nunca las había visto en la ciudad. Felipe se acercó con 2 tazas de chocolate caliente, una tradición que habíamos desarrollado. «¿En qué piensa, don Roberto?», preguntó. «En todo y en nada», respondí honestamente. «En lo extraño que es el destino, en cómo a veces las cosas que pensamos que nos van a destruir terminan siendo nuestra salvación. Se refiere a lo que pasó con don Rodrigo». Asentí. Durante tanto tiempo pensé que mi propósito en la vida era dejarle este rancho a mi hijo,
continuar la línea familiar, mantener el apellido Mendoza en esta tierra. Pero resulta que mi verdadero propósito era algo diferente. ¿Cuál era? Crear algo que valiera la pena conservar, enseñarle a alguien que realmente quería aprender, pasar el conocimiento a alguien que lo valoraría, que lo usaría bien. El apellido no importa, lo que importa es el amor por la tierra, el respeto por el trabajo, la dedicación. Felipe se quedó callado por un momento. «Sabe, don Roberto, nunca le he dicho esto, pero cuando llegué aquí hace 22 años, estaba perdido. Había perdido mi trabajo, mi dignidad, mi propósito, y usted me dio más que un empleo. Me dio una razón para levantarme cada mañana, me dio un oficio, me dio respeto. Tú te lo ganaste, Felipe, yo solo te di la oportunidad. Y ahora me dio mucho más de lo que merezco. Te di exactamente lo que mereces», corregí firmemente, «y lo que necesitaba dar para poder vivir el resto de mis días en paz». Bebimos nuestro chocolate en silencio, escuchando los sonidos de la noche, los grillos cantando, el viento susurrando entre las hojas del mezquite, el lejano ladrido de un perro. «Don Roberto», dijo Felipe finalmente, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. Si Rodrigo regresara mañana, si tocara la puerta y dijera que lo siente, ¿qué haría?» Pensé cuidadosamente antes de responder. «Honestamente, no lo sé. Parte de mí siempre será su padre. Siempre tendré ese amor de padre que nunca muere completamente. Pero la parte de mí que ha aprendido a valorarse, a respetarse, esa parte no podría simplemente olvidar. No podría fingir que nada pasó. ¿Pero lo perdonaría?» «El perdón es complicado, Felipe. No es un interruptor que puedes encender y apagar. Puedes perdonar a alguien y aún así decidir que no quieres que esté en tu vida. Puedes soltar el enojo sin olvidar las lecciones». Me miró con esos ojos sabios que había desarrollado a través de los años. «¿Es usted un hombre sabio, don Roberto?» «No, Felipe. Soy un hombre viejo que cometió muchos errores y finalmente aprendió de ellos. Eso no es sabiduría, es simplemente supervivencia». Nos reímos juntos, un sonido cálido que se mezcló con la noche. Cuando Felipe se fue a su casa, me quedé un rato más en el porche. Saqué de mi bolsillo una foto vieja de Guadalupe que siempre llevaba conmigo. Estaba descolorida, las esquinas dobladas de tanto manipularla. «¿Hice bien, mi amor?», le pregunté a la fotografía, sabiendo que no obtendría respuesta, pero necesitando hacer la pregunta de todas formas. «¿Estarías orgullosa de mí?». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del mezquite, y en ese momento sentí algo. No puedo explicarlo racionalmente, pero sentí su presencia, su aprobación, su amor todavía envolviéndome después de todos estos años. «Gracias», susurré, «por enseñarme lo que realmente importa, por mostrarme que la familia no siempre es sangre, que el amor no siempre viene de donde esperamos, que la paz es más valiosa que el orgullo». Las estrellas brillaban sobre mí, testigos silenciosos de mi viaje, de mi dolor, de mi sanación. Pensé en Rodrigo una última vez esa noche, no con enojo, no con tristeza, sino con una especie de melancolía tranquila. Él era mi hijo y siempre lo sería, pero ya no era mi responsabilidad, ya no era mi carga. Había hecho mi parte, le había dado vida, amor, educación, oportunidades. Lo que él hizo con todo eso, las elecciones que tomó, la persona en que se convirtió, eso era su responsabilidad ahora. Y yo había hecho mi propia elección, había elegido mi dignidad, había elegido mi paz, había elegido mi verdadera familia. Mientras entraba a mi pequeña casa, mirando hacia atrás una vez más al rancho bañado por la luz de la luna, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Mañana sería otro día. El sol saldría de nuevo, Felipe estaría en los campos antes del amanecer, Rosa prepararía el desayuno, los niños irían a la escuela, la vida continuaría. Y yo, Roberto Mendoza, de 80 años, estaría aquí, rodeado de amor real, haciendo el trabajo que amaba, en la tierra que había construido, con la familia que había elegido. No era el final que había imaginado cuando era joven, no era la historia que pensé que escribiría, pero era mi historia, era real, era verdadera, y era suficiente, más que suficiente. Era todo. Esa noche dormí profundamente, más profundamente de lo que había dormido en años.
No soñé con Rodrigo, no soñé con el pasado, soñé con los campos de agave extendiéndose hasta el horizonte, con el sol saliendo sobre las montañas de Jalisco, con risas de niños que no conocía pero que amaba de todas formas. Cuando desperté, el sol ya había salido. Era la primera vez en décadas que no me levantaba antes del amanecer. Por un momento sentí pánico, como si hubiera fallado en mis responsabilidades. Pero entonces recordé, ya no tenía que cargar con todo el peso del rancho solo. Felipe estaba ahí, la vida continuaba, con o sin mí levantándome a las 5 de la mañana. Me tomé mi tiempo esa mañana, preparé café lentamente, disfrutando el aroma. Me senté en mi pequeña mesa y comí pan dulce que Rosa había dejado el día anterior. Miré por la ventana hacia los campos bañados en luz dorada de la mañana. Esto era libertad, no la libertad de hacer lo que quisiera, sino la libertad de soltar lo que ya no me servía, la libertad de aceptar mis limitaciones, la libertad de permitir que otros cargaran el peso que yo había cargado durante tanto tiempo. Había pasado mi vida entera sintiéndome responsable por todo y por todos, responsable por mantener el rancho, responsable por honrar la memoria de mi padre y mi abuelo, responsable por criar a Rodrigo, responsable por hacer feliz a Guadalupe, responsable por los empleados, por la tierra, por la tradición, y ahora finalmente me había dado permiso de soltar. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Antonio, el hijo mayor de Felipe. «Buenos días, abuelo Roberto», dijo con esa sonrisa que me recordaba tanto a su padre. «Papá dice que si se siente bien, le gustaría que viniera a ver algo especial». «¿Algo especial?», pregunté, sintiendo una chispa de curiosidad. «Es una sorpresa, pero creo que le va a gustar mucho». Seguí a Antonio por el camino de tierra hacia la parte norte del rancho, una sección que no había visitado en varias semanas. Mis pasos eran lentos pero seguros, y Antonio caminaba pacientemente a mi lado, ajustando su velocidad a la mía, sin hacerme sentir que era una carga. Cuando llegamos a un claro entre los aguacateros, me detuve en seco. Allí, en medio del campo, había una banca nueva de madera de mezquite, hermosamente tallada, y detrás de ella una pequeña placa de bronce montada en un poste de piedra. Me acerqué, mis ojos viejos esforzándose por leer las palabras grabadas. En memoria de Guadalupe Mendoza, una mujer que amó esta tierra y a su familia con todo su corazón. Su espíritu vive en cada flor que crece aquí. 1943-2022. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Felipe apareció de detrás de los árboles, con Rosa y Pedro a su lado. «Pensamos», dijo Felipe suavemente, «que doña Guadalupe merecía un lugar especial en el rancho, un lugar donde pudiera venir a hablar con ella, a recordarla, a sentirla cerca». «Plantamos sus flores favoritas alrededor», añadió Rosa, «margaritas, gladiolas y esas rosas amarillas que tanto le gustaban». No podía hablar. Las palabras se atascaban en mi garganta, mezcladas con las lágrimas que corrían libremente por mis mejillas arrugadas. Esto era familia, no porque compartieran mi sangre, sino porque compartían mi corazón, mi dolor, mi amor, porque se tomaban el tiempo de honrar a la mujer que había sido mi mundo, porque entendían que el duelo no termina, solo cambia de forma. «Gracias», logré decir finalmente, mi voz quebrada. «Gracias. Ella hubiera amado esto. Ella los hubiera amado a ustedes». Nos sentamos juntos en esa banca nueva, bajo el sol de la mañana, y les conté historias sobre Guadalupe que nunca antes había compartido. Cómo nos conocimos en una fiesta del pueblo cuando teníamos 17 años, cómo le pedí que se casara conmigo bajo ese mismo mezquite que todavía estaba en el patio, cómo había llorado de felicidad cuando nació Rodrigo, cómo había luchado tan fieramente contra el cáncer, negándose a rendirse hasta el último momento. Y mientras hablaba, me di cuenta de algo: estas historias no morirían conmigo. Antonio y Pedro las estaban escuchando con atención genuina, haciéndome preguntas, queriendo saber más. Ellos las pasarían a sus propios hijos algún día. Guadalupe viviría en estas historias, en este lugar que Felipe había creado para honrarla. El legado no era solo tierra y edificios, era memoria, era amor, era las lecciones que pasábamos de una generación a otra.
Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida en el rancho encontró su propio ritmo, su propio equilibrio. Yo pasaba mis mañanas ayudando donde podía, sin la presión de tener que hacerlo todo. A veces solo me sentaba y observaba a Felipe trabajar, orgulloso de ver lo que había logrado, de ver cómo había tomado mis enseñanzas y las había hecho suyas, mejorándolas con sus propias ideas. Una tarde, casi un año después de aquel día memorable, estaba sentado en mi banca favorita cuando vi un auto desconocido acercándose por el camino de tierra. Mi corazón dio un vuelco. Sería Rodrigo. Pero cuando el auto se detuvo, no era Rodrigo quien bajó, era Diego, mi nieto, ahora un joven de 18 años, más alto y más delgado de lo que recordaba. Se quedó parado junto al auto por un momento, como si no estuviera seguro de si debería acercarse. Finalmente caminó hacia mí, sus pasos inciertos. «Hola, abuelo», dijo en voz baja. «Diego», respondí, mi voz neutral, esperando entender qué lo había traído aquí. «Yo vine solo. Mis papás no saben que estoy aquí». Se sentó en la banca a mi lado, pero manteniendo cierta distancia, como si no estuviera seguro de si era bienvenido. «¿Cómo me encontraste?», pregunté. «Nunca olvidé cómo llegar. Y he estado pensando en ese día, en lo que pasó. Durante 3 años he estado pensando en ello. Esperé, dejándolo hablar a su propio ritmo. No entendía nada en ese momento», continuó. «Era muy joven, pero ahora estoy en la universidad y he estado estudiando, pensando, tratando de entender quién quiero ser». «¿Y quién quieres ser, Diego?», pregunté suavemente. «No quiero ser como mi padre», dijo, y las palabras salieron rápido, como si las hubiera estado guardando durante mucho tiempo. «Veo cómo vive, siempre persiguiendo el siguiente cliente, el siguiente contrato, el siguiente auto caro, y parece vacío. Siempre está enojado, siempre está estresado, nunca está satisfecho con nada. Y tu madre, Sofía, mamá sigue igual. Sofía está empezando a hacer preguntas también, pero es más joven, todavía está bajo su influencia». Diego se volteó para mirarme directamente. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. ¿Lo odias? ¿Odias a mi papá por lo que hizo?». Pensé cuidadosamente antes de responder. «No, Diego, no lo odio. El odio requiere demasiada energía y soy muy viejo para cargar con ese peso. Estoy decepcionado, triste por lo que pudo haber sido pero nunca fue. Pero no lo odio. ¿Alguna vez te arrepientes de darle el rancho a don Felipe en lugar de a él? Ni un segundo», respondí con firmeza. «Mira a tu alrededor, Diego. ¿Ves este lugar? Está prosperando. Felipe lo ama, lo cuida, lo respeta. Tu padre lo hubiera vendido al mejor postor en el momento en que yo muriera. Lo hubiera convertido en un desarrollo de casas de lujo o un resort, y todo lo que mi abuelo, mi padre y yo construimos hubiera desaparecido». Diego asintió lentamente. «Eso es lo que pensé. Por eso vine. Quería decirte que creo que hiciste lo correcto, y que lo siento. Siento no haber sido un mejor nieto. Siento no haber venido antes, siento todo». Las lágrimas corrían por sus mejillas jóvenes, y algo en mi pecho se ablandó. «Diego», dije, poniendo mi mano en su hombro, «tú eras un niño. No tenías control sobre las decisiones de tus padres, sobre cómo te criaron, sobre lo que te enseñaron a valorar. Pero ahora eres un hombre joven, y tienes el poder de decidir quién quieres ser. Esa es tu responsabilidad ahora. Dudó. ¿Puedo venir a visitarte? No seguido, no quiero causar problemas, pero de vez en cuando puedo venir a aprender sobre el rancho, sobre cómo era antes, sobre el abuelo y la abuela que nunca conocí realmente». Miré a este joven hombre tan diferente de su padre a pesar de llevar la misma sangre, y vi algo que me dio esperanza, la posibilidad de que no todo estaba perdido, de que quizás algo bueno podía salir de todo este dolor. «Puedes venir cuando quieras», dije. «Siempre serás bienvenido aquí. Pero Diego, tienes que entender algo. Si vienes, no será para reclamar nada, no será porque sientas que tienes derecho a este lugar. Será como invitado, como alguien que quiere aprender, que quiere conectar. ¿Entiendes la diferencia?». «La entiendo», dijo firmemente, «y la acepto,
Pasamos las siguientes horas caminando por el rancho. Le mostré los campos de agave, le enseñé cómo identificar las plantas listas para cosechar. Le presenté a Felipe y su familia, y vi con satisfacción cómo Diego los trataba con respeto genuino, sin la condescendencia que habría aprendido de su padre. Le mostré la banca que habían construido para Guadalupe y le conté historias sobre su abuela que nunca había escuchado. Lo vi llorar mientras hablaba de ella, lamentando la relación que nunca tuvieron. Cuando llegó el momento de irse, Diego me abrazó, un abrazo largo y apretado. «Gracias, abuelo. Voy a volver, lo prometo. Solo asegúrate», le dije, «de que cuando vuelvas, sea porque realmente quieres estar aquí, no por obligación o culpa. Lo será, lo prometo». Lo vi alejarse en su auto, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No esperanza de que Rodrigo cambiara, no esperanza de que todo volviera a ser como antes, sino esperanza de que el daño no era permanente, de que las nuevas generaciones podían aprender de los errores de sus padres, de que el ciclo podía romperse. Esa noche, sentado en mi porche con mi taza de café, le conté a Felipe sobre la visita de Diego. «Es un buen muchacho», dijo Felipe. «Se nota que está buscando algo real, algo auténtico, como tú cuando llegaste aquí hace tantos años», observé. Tal vez sonrió. «Todos estamos buscando un lugar donde pertenecer, ¿no? Un lugar donde nos valoren por quienes somos, no por lo que podemos ofrecer». «Qué sabio te has vuelto, Felipe. Tuve un buen maestro». Las semanas pasaron y Diego mantuvo su promesa. Venía cada 2 semanas, a veces solo para una tarde, a veces para quedarse el fin de semana completo. Trabajaba junto a Antonio y Pedro, aprendiendo el oficio, ensuciándose las manos, descubriendo la satisfacción del trabajo físico. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a cambiar. La arrogancia que había aprendido de su padre empezó a desvanecerse, reemplazada por una humildad genuina. El vacío en sus ojos empezó a llenarse con propósito. Un día, mientras trabajábamos juntos podando los aguacateros, me preguntó: «Abuelo, ¿crees que mi papá alguna vez entienda? ¿Alguna vez verá lo que perdió?» «Honestamente, Diego, no lo sé, y he aprendido que no es mi responsabilidad saberlo. Tu padre tiene que hacer su propio viaje, llegar a sus propias conclusiones. Lo único que puedo controlar es cómo vivo mi propia vida, cómo trato a las personas que me rodean, qué legado dejo, y cuál es tu legado, abuelo». Miré alrededor del rancho, a los campos prósperos, a Felipe trabajando a lo lejos, a Antonio y Pedro riendo mientras cargaban cajas de aguacates, a Diego parado junto a mí con tierra bajo las uñas y sudor en la frente. «Esto», dije simplemente, «este lugar que ama la tierra en lugar de explotarla. Estas personas que entienden que el trabajo honesto tiene dignidad. Estos valores que se pasan de corazón a corazón, no solo de sangre a sangre. Ese es mi legado». Diego asintió, y vi en sus ojos que realmente entendía. Los meses se convirtieron en años. Diego se graduó de la universidad, pero no siguió a su padre en el mundo corporativo. En cambio, estudió agricultura sostenible y ahora trabaja con comunidades rurales, ayudándoles a preservar sus tradiciones mientras adoptan nuevas técnicas. Sofía también empezó a venir, tímidamente al principio, pero cada vez con más confianza. Ella encontró su propia conexión con el rancho a través de las flores, ayudando a Rosa a crear jardines hermosos alrededor de la propiedad. Rodrigo nunca volvió, ni una palabra, ni una carta, ni una llamada. Y eso está bien, he hecho las paces con ello. No es la reconciliación que películas y libros nos dicen que deberíamos esperar, pero es la realidad. Y la realidad, aunque a veces dolorosa, tiene su propia verdad. Ahora tengo 83 años, mis pasos son más lentos, mis manos tiemblan más, mi espalda se encorva un poco más cada año, pero mi corazón está en paz. Cada mañana me despierto en mi pequeña casa rodeado por los sonidos del rancho despertando, los gallos cantando, Felipe ya trabajando, Rosa preparando el desayuno, los niños preparándose para la escuela. Cada tarde me siento en mi banca bajo el mezquite, viendo el sol ponerse sobre la tierra que he amado durante toda mi vida.
Cada noche visito la banca de Guadalupe, le cuento sobre mi día, sobre Diego y Sofía, sobre cómo el rancho está prosperando, sobre cómo finalmente encontré paz, y sé, con absoluta certeza, que tomé la decisión correcta aquel día hace 3 años, cuando dije imbécil por última vez sin dejar que esa palabra me definiera. La familia real no es la que nace de la sangre, es la que se construye con amor, respeto, presencia y compromiso genuino. El verdadero legado no es el dinero o la propiedad, es el amor que compartimos, los valores que transmitimos, las vidas que tocamos, y la verdadera riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que damos libremente. Mi nombre es Roberto Mendoza, tengo 83 años. Esta es mi historia. Y si ha resonado contigo de alguna manera, si te ha hecho pensar sobre tus propias relaciones, tus propias prioridades, tus propias elecciones, entonces ha valido la pena contarla. Gracias del fondo de mi corazón por haberme acompañado en este viaje. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo, darle like y compartir esta historia con alguien que pueda necesitar escucharla. Deja un comentario y dime, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles sobre familia? ¿Cómo definirías tu propio legado? Y sobre todo, escríbeme desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a rincones del mundo que nunca imaginé, tocando corazones en México, Estados Unidos, España y más allá. Recuerda, la paz no tiene precio, la dignidad no se negocia, y el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Cuídate mucho, cuida a quienes realmente te aman, y nunca olvides que tienes el derecho de elegir tu propia familia, de definir tus propios valores, de vivir tu propia verdad. Hasta la próxima historia, amigos. Que Dios los bendiga y que encuentren su propia paz. Con cariño, Don Roberto Mendoza.